Hola, buenos días. Soy Laura Hernández Esteves. Estamos otra vez más en la radio La Voz Joven, en otro de los programas quincenales de Fundoro. Hoy es 15 de marzo de 2023. Se encuentra Tommy en cabina y hoy vamos a hablar con Miguel Hernández sobre un tema súper simple de explicar, que es la mecánica cuántica. Hola, Miguel. Hola, buenos días, Laura. Pues nada, sí, la mecánica cuántica es un asunto que resulta difícil de explicar en clases, etcétera, y en la radio, pues imagino que la cosa se complica todavía más. Pero bueno, intentaremos por lo menos dar algunas pinceladas sobre lo que la mecánica cuántica es y también haremos un recorrido Histórico. muy rapidito y tal, por la historia y cómo apareció, cómo surgió, etcétera, todo este tipo de cosas. Vale, mi pregunta inicial ya para que se note que me entero muchísimo del tema. La física cuántica, o sea, la mecánica cuántica es una parte de la física, pero la física cuántica es sinónimo, básicamente. Sí, lo de la física y la mecánica cuántica, eso se utiliza indistintamente. Okay. Entonces, bueno, pues podemos hablar de la cuántica y ya está, así, Okay. como si fuera una conocida de toda la vida, ¿no? La cuántica. Vale, históricamente, o sea, la primera vez que lo que es la física cuántica sí, se comienza a hablar a través de como el origen en el experimento de las dos rejillas. No. ¿No? Vamos a ver, para un poco situar en contexto el tema, pues hay que indicar que a finales del siglo XIX, pues había dos grandes teorías unificadoras de prácticamente todos los fenómenos físicos que se conocían. Sí. Entonces, por un lado estaba la mecánica de Newton y por otro lado estaba el electromagnetismo de Maxwell. Y además, pues existía ya, o se había afianzado, lo que se conoce como la concepción atomista de la materia. Okay. Porque la química había desarrollado, digamos, Sí, se habían descubierto multitud de elementos químicos, etcétera, y la noción de átomo, bueno, estaba ahí. Del pudding con pasas y todo este asunto. Sí, bueno, en fin, estaba ahí Entonces, digamos, un personaje del que ya yo he hablado en alguna ocasión, porque aparece en algunas controversias importantes, como por ejemplo una relacionada con el tema aquel de sin tiempo no hay nada, que creo que hablamos alguna vez sobre la teoría de la evolución y el tiempo que se necesitaba. Exacto. Y tal. Pues bueno, pues este personaje, Lord Kelvin, que era el patrón de la física a finales del siglo XIX, decía, pues una frasecilla y tal, que decía que en el clarísimo panorama de la física solo hay dos pequeñas nubecillas que lo enturbian un poco. Una tiene que ver con la luz y cómo se propaga, etc. Y el otro tiene que ver con un asunto que se llama la equipartición de la energía, es decir, cómo se intercambia energía entre la radiación y la materia y tal. Bueno, pues estas dos nubecillas que decía Kelvin dieron origen, una de ellas, la de la luz, a la teoría de la relatividad de Einstein, y la segunda dio origen al fenómeno de la mecánica cuántica. O sea que las nubecillas no eran nubecillas, sino que eran los índices de una gran tormenta que se iba a desencadenar a principios del siglo XX. O sea, era una panza de burro importante. Efectivamente, no era. Entonces, lo que quiere decir es que la mecánica cuántica tiene que ver cómo se transmite la energía. Bueno, tiene que ver con un problema que se suele denominar la radiación del cuerpo negro. Pero en pocas palabras es más o menos lo siguiente. Es decir, si uno... Antes había herrerías y eso se podía ver más. Pero bueno, uno sabe que si uno calienta un objeto, el objeto va cambiando de color. Es incandescente. Entonces se va pasando de no tener color, pero saber que está caliente, a ir adquiriendo una tonalidad rojiza, luego se va haciendo más brillante, más amarillo y tal, hasta que pasa a ser casi pues violeta. Entonces, digamos que cómo emite radiación, cómo emite esa luz, etcétera, esos cuerpos incandescentes, era un asunto de estudio. Bien, y entonces, utilizando las leyes de la física clásica, es decir, las leyes del electromagnetismo de Maxwell, pues resulta que
se producía lo que se llamaba, se conoció en su momento como la catástrofe ultravioleta, que era que los cuerpos al calentarse tenían que emitir una radiación ultravioleta altísima. Bestial. Y tal, y eso no era lo que pasaba. Bien, entonces digamos que los físicos se dedicaron o intentaron resolver ese problema. Y un físico de la vieja escuela, que se llamaba Max Planck, que sabía mucho sobre termodinámica, etcétera, pues se dedicó a intentar analizar este asunto. Y lo primero que hizo, o lo que hizo inicialmente, fue buscar una fórmula que se ajustara a lo que uno obtenía experimentalmente sobre la radiación de esos cuerpos incandescentes. Okay. Y entonces, para conseguir, digamos, obtener esa fórmula, tuvo que hacer una hipótesis, y la hipótesis era que la radiación y la materia intercambiaban energía no de forma continua, como se pensaba hasta entonces, sino por medio de elementos discretos. Es como si en un intercambio uno solo pudiera dar, imagínate que estamos intercambiando dinero, monedas. Es decir, yo no te puedo dar una moneda de 2,5 euros, sino que tengo que dar una de 1, de 2, de tal, en fin. El código binario es discreto también. Bueno, efectivamente, es decir, por intercambios discretos. Y entonces a esos elementos que se intercambiaban de forma discreta les dio el nombre de cuanta, del latín, de cuanta. Y de ahí la mecánica cuántica. Porque es, digamos, de lo discreto. Bueno, entonces Planck no acababa de creerse este asunto, sino simplemente lo había, digamos, utilizado o introducido como un elemento para resolver un problema. Vale. Pero pensaba que se desarrollaría una teoría posterior que conseguiría explicar este asunto en términos razonables para él, es decir, en forma continua. Pero bueno, en 1905, pues, digamos, Einstein, en lo que es su año milagroso, 1905, que es cuando publica, pues, digamos, sus 3 artículos, uno sobre movimiento browniano, otro sobre el efecto fotoeléctrico y otro sobre la relatividad. Entonces publica un artículo sobre el efecto fotoeléctrico en 1905. Y para explicar el efecto fotoeléctrico, bueno, y uno dice, bueno, ¿y qué es el efecto fotoeléctrico? Sí, eso, importante. Bueno, pues el efecto fotoeléctrico podríamos caracterizarlo así. Es decir, si yo tengo un metal y yo lo ilumino, dependiendo de cómo lo ilumine, ese metal, digamos, emite electrones. Ese es el efecto fotoeléctrico, que tiene bastantes aplicaciones. Eso en el metal se leía como en rayas, ¿puede ser? ¿Me suena? No exactamente. Eso es sencillamente que tú tienes un metal, ¿sí? Imagínate un metal, y tú lo iluminas. Vale, y dependiendo de la luz con la que lo ilumines, el metal emite electrones o no. Okay. Bueno, entonces, digamos que aquí podríamos introducir lo de las famosas 2 rendijas que has... O rejillas, como digo yo, que está mal rendijas, que has introducido. ¿Por qué? Pues porque con ese experimento, con el experimento de las 2 rendijas, que es lo que se conoce en física como un experimento crucial, que significa que es un experimento que sirve para decidir entre 2 posibilidades, de 2 hipótesis. Vale. Las 2 hipótesis que se barajaban durante un tiempo era si la luz estaba constituida por partículas o por ondas. Okay. Como pensaba Newton y sus seguidores y tal, pensaban que la luz estaba compuesto de partículas. Y luego había otros físicos, en concreto Christian Huygens, que pensaba o decía o sostenía que la luz estaba constituida por ondas. Entonces este experimento, el experimento de las 2 rendijas, sirvió para decidir, o pensaron que sirvió, o que servía, para decidir si la luz estaba constituida por ondas o por corpúsculos. Entonces, ¿en qué consiste este experimento? Pues consiste sencillamente en que si uno tiene una serie de ondas, para hacerse una imagen, porque la luz es difícil de hacerse una imagen de cómo ondula, etc., pues podríamos pensar, por ejemplo, en las olas del mar. Entonces imaginemos que nosotros tenemos una serie de olas que van discurriendo de forma horizontal, o sea, paralela, una detrás de otra y tal. Y que entonces imaginemos que esas 2 ondas llegan a un muro en el que hay
dos aberturas. Vale. Entonces, al llegar esas ondas a las dos aberturas, cada una de ellas se convierte en un nuevo frente de ondas, es decir, en un nuevo emisor de ondas. Y cada una de ellas emite ondas que serían circulares, saliendo del agujerito. O sea, si yo tapo una de las rendijas, lo que yo observo después de la rendija que está abierta es un conjunto de ondas de tipo circular en este caso. ¿Vale? Bueno, como esférica. Bueno, si ahora abro la otra rendija, en la zona detrás de esas dos rendijas hay un espacio donde las ondas interfieren. ¿Qué significa que las ondas interfieran? Bueno, que en un punto pueden llegar, por ejemplo, la cresta de una onda y el valle de otra. Es decir, la parte más alta y la parte más baja. Si las dos ondas son iguales, ¿el resultado cuál será? Que una y otra se anulan y por lo tanto ese punto no ondula. No, claro. Entonces, digamos, ola más ola da como resultado cero. Claro. Vale, eso es lo que se llama una interferencia. Vale. ¿De acuerdo? En las zonas donde las dos olas lleguen en fase se llama, es decir, en dos crestas, las dos se refuerzan y por lo tanto sale una ola mayor, una onda mayor. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué se observa en la pantalla? Pues en la pantalla lo que se observa son zonas donde hay ola, zonas donde no hay nada, donde hay ola, y donde no hay nada. Es decir, un patrón de interferencia. Eso es un patrón de interferencia. Y ese patrón se tiene que cumplir. Vale, bueno, es lo que sucede. Es lo que pasa. Bien, entonces, lo que pensaron fue, si la luz es una onda, yo hago un experimento de este estilo y obtendré en una pantalla franjas luminosas y oscuras. Es decir, en el caso de la luz, el fenómeno de interferencia se podría resumir así. Luz más luz puede dar oscuridad. Vale. ¿Vale? Vale. Es decir, cuando yo tenía tapada una de las rendijas, a una zona llegaba luz. Sí. Cuando tenía tapada la otra, a esa zona llegaba también luz. Sí. Pero cuando abrí las dos, a esa zona... No llega ninguna. No llega ninguna porque se interfieren. Claro, claro. Porque llegan una con una fase y otra con la fase opuesta. Claro. Bueno, entonces, eso no sucede con las partículas. Las partículas, si yo las envío, si yo tapo una rendija y son partículas, si a una zona llegan partículas, tapo la otra y abro y a la zona llegan partículas, cuando abra las dos llegarán a la zona esa más partículas. Claro. Nunca partícula más partícula da cero. Yo me las imagino como pelotas de ping-pong llegando Exactamente, como pelotas y tal, efectivamente, así te las tienes que imaginar. Bueno, entonces hicieron la experiencia, en concreto el reverendo, creo que era digamos, sacerdote de alguna religión. De alguna. Thomas Young hizo esta experiencia y se determinó que la luz se comportaba como una onda. Vale. Pero no solo eso, sino que además Maxwell en sus ecuaciones mostró que la luz era una onda electromagnética y que tenía una velocidad constante, etcétera, que era la velocidad de la luz y tal. Bueno, entonces, digamos, este era el asunto. Teóricamente estaba claro que la luz era una onda. O sea que... Pero, sin embargo, estábamos hablando del efecto fotoeléctrico. Para explicar el efecto fotoeléctrico, Einstein tuvo que introducir la idea de que la luz estaba compuesta por corpúsculos, a los que finalmente se les llamó fotones, y que su energía, la energía de esas partículas, de esos fotones, estaba relacionada con la frecuencia de la onda. Es decir, que en el espectro visible, las frecuencias más bajas son las rojas y las más altas son las violetas. Bueno, pues los fotones de la luz correspondiente al rojo, a la frecuencia del rojo, tienen una energía mucho menor que las que están en el ultravioleta. Que las que están en el violeta, ultravioleta, etc. Bueno, entonces, para explicar el efecto fotoeléctrico, digamos, Einstein se vio obligado a ascribirle a la luz propiedades corpusculares. ¿Por qué? Pues porque si yo iluminaba el metal con ondas de color rojo, por muy intensa que fuera la luz, no podrían no se emitían electrones. Claro. ¿Vale? Esto, digamos, no es lo que cumplen las ondas, porque una onda es más energética cuanto más alta es.
Claro. Es decir, cuanto más amplitud tiene, cuanto más intensidad tiene. Pero esto no es lo que sucede con la luz. La luz es más energética cuanto más frecuencia tiene. Vale. ¿Vale? Entonces se vio obligado a introducir los aspectos corpusculares de la luz para poder explicar el efecto fotoeléctrico. Claro. Entonces la cuestión es, pero diablo, Sí, hemos dicho que esto era una onda. claro, porque se comporta como una onda cuando se hace un patrón de interferencia, pero al mismo tiempo se comporta como un corpúsculo cuando yo intento explicar el efecto fotoeléctrico. En conclusión es que son las dos cosas. La conclusión es que no sabemos exactamente qué. No, porque, bueno, hablaremos más de esto más adelante. Entonces, bueno, luego se hicieron otras experiencias, como fue el choque de una radiación de luz con electrones, y se observó que para aplicar el efecto, que se llama efecto Compton, teníamos que ascribirle a la luz energía y momento. Ajá. Es decir, tratarla como una partícula. Ok. Entonces la cuestión es, bueno... Si la estamos tratando a veces como partícula, a veces la tratamos es como onda. Pero bueno, ahora viene el asunto de las famosas dos rendijas estas, en la que la experiencia que se hace es la siguiente. Es decir, vamos a hacer la experiencia con luz, pero lo que vamos a hacer es a enviar la luz fotón a fotón. Es decir, la intensidad de la luz la vamos a hacer tan pequeñita Que solo va a ir... que vamos a tener la certeza de que estamos enviando un fotón, y cuando ese fotón llega a la pantalla y yo lo detecto, envío otro. Vale. Luego otro y otro y otro. Es decir, estamos enviando a la pantalla partículas. ¿Vale? Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué tendría yo que obtener allá atrás? Pues lo que tendría que obtener no es un patrón de interferencia, No. sino tendría que obtener los impactos de las partículas sobre las pantallas. Bueno, pues, oh misterio, si tengo las dos rendijas abiertas, efectivamente, yo voy viendo en la pantalla que va llegando impacto a impacto. Pero si dejo pasar mucho tiempo, al final observo, para mi sorpresa, que aparece un patrón de impactos, O sea, que se con parece. zonas oscuras y zonas claras. Es decir, un patrón de interferencia. Y esto solo se puede explicar, digamos, si uno admite que cada fotón, cuando se lanza para allá, interfiere consigo mismo. Es decir, algo así como si el fotón, cuando se va moviendo, tuviera un comportamiento ondulatorio. Y cuando impacta en la pantalla, tiene un comportamiento corpuscular. Porque, para añadirle todavía más morbo al asunto, esta experiencia, luego, bueno, en el desarrollo de la física, hay otro personaje, un príncipe francés que se llamaba Louis de Broglie, que a él se le ocurrió la idea de que, bueno, si la luz tenía propiedades corpusculares, quizá la materia tenía propiedades ondulatorias. De forma que le ascribió a los electrones una onda asociada. Okay. De forma que los electrones, a su juicio, tenían propiedades no solo corpusculares, como se pensaba hasta entonces, el electrón como una partícula, sino que también tendrían propiedades ondulatorias. Y experimentalmente se realizaron experiencias de lo que se llama difracción de electrones, que es sencillamente enviar electrones a través de rendijas, que son en realidad la estructura de un cristal. Okay. Y entonces se observa un patrón de interferencia. Es decir, se observa, digamos, zonas oscuras y tal, donde los electrones pueden ir y otras no. De forma que, digamos, si yo hago la experiencia anterior, que hablamos de la luz, la hago con electrones, también obtengo en la pantalla un patrón de interferencia. Es decir, si yo tapo una rendija, obtengo una distribución como si fuera una mancha casi centrada donde está la rendija. Claro. Si cierro la otra mancha centrada donde está la otra rendija. Pero si abro las dos, no obtengo la suma, claro, sino obtengo la interferencia. De forma que el electrón se está también comportando como si fuera una onda. Una onda. Entonces, esto es lo que en cierta medida dio origen a lo que se llama la dualidad onda-corpúsculo. Vale. Es decir, los entes cuánticos, porque ahora ya son fotones, electrones, etcétera, y objetos pequeños, ¿no?
los objetos cuánticos se comportan o parecen comportarse, unas veces como ondas y otras como partículas. ¿Y por qué en algunas, o sea, cómo determinamos cuándo se va a comportar como una onda y cuándo como una partícula? Bueno, digamos que, resumiendo, podríamos decir, porque esta experiencia todavía tiene más tela. Ok. Porque, por ejemplo, si ahora yo digo, diablos, esto cada vez es más complicado, voy a intentar ver, cuando estoy tirando electrón a electrón, por dónde pasa. Es decir, voy a intentar ver por qué rendija pasa el electrón. Vale. ¿Eh? Entonces, coloco un detector detrás y entonces siempre observo lo siguiente, que pasa o por una o por otra. Pero no por las dos. No por las dos. Es decir, pasa por una o por otra, pero no por las dos. Y entonces digo, coño, pues ya está. Pasa por aquí, pasa por allí y tal. Pero, oh sorpresa, el patrón de interferencias desaparece. Es decir, si yo observo por dónde pasa, el electrón deja de mostrar, o el fotón, sus características ondulatorias. O sea, el electrón y el protón están jugando aquí al escondite un poco. En cierta medida están jugando con nosotros. Sí. Si yo los observo, me dice, bueno, pues me comporto como Como una cuando partícula. tienes un niño pequeño que lo estás observando para ver si hace una cosa y justo Sí. cuando lo estás mirando lo dejas de hacer. Sí, bueno, de todas formas, bueno, no hay que transmitir la idea de que el electrón tiene voluntad para No, hacer o no, decidir, era o que yo soy el que determina lo que pasa y todo este tipo de El cosas. observador ¿no? es el Porque que- efectivamente la cuántica se presta mucho, precisamente por estas cosas misteriosas, ¿no? Se presta mucho a que la gente especule sobre, en fin, el sanamiento cuántico, el no sé qué, tanto. Estos son zarandajas y tal, que no tienen nada que Ninguna ver base científica. con este asunto, ¿no? Bueno, entonces, digamos que estamos en alrededor de 1920 y pico y tal, y digamos hay otro asunto también enormemente interesante y que tuvo que ver con el desarrollo de la cuántica, que es el siguiente. Digamos, se había observado también que la luz emite lo que se llama el espectro Sí. de la luz, ¿no? Y se había observado también que cada elemento químico tenía una luz propia. Es decir, que el hidrógeno, si yo analizaba la luz que emitía, una llama de hidrógeno, pues observaba que aparecían unas rayas. Eso es lo que te estaba diciendo yo antes. Exacto. Ahí fue donde me Este es el confundí. tema de las rayas. Esto es Ok. lo que se llama el espectro discreto de los átomos. Entonces, en la zona visible, el hidrógeno tiene una serie de líneas y luego tiene otras más que no vemos porque están Que en no. el espectro ultravioleta o en el infrarrojo. Y bueno, y lo mismo que pasa con el hidrógeno, pasa con el helio, pasa con tal. Es decir, que cada elemento químico tiene Un su patrón huella de de raya. identidad y tiene un patrón de rayas. Como su código de barra. Exactamente, bien. Esto ya sabes que tiene una importancia interesante porque permite analizar la luz que nos viene de las estrellas y por lo tanto hablar sobre su composición Sí. y tal. O sea, esto abrió lo que se llama la astrofísica, ¿no? Ese campo vastísimo de observación del universo a gran escala. Pero bueno, estamos hablando de lo interior. Bueno, entonces resulta que, bueno, la pregunta que surge es, bueno, los átomos parecen estar compuestos de cosas, porque hay cosas más pequeñas en los átomos, que son los electrones. Entonces, claro, los átomos son neutros, luego tiene que haber también algo positivo Sí. que anule la carga negativa, etc. Entonces la cuestión era, bueno, ¿qué modelo o cómo es un átomo? Porque no podemos verlo, ese era el problema, ¿no? Entonces uno tenía que imaginar cómo. Entonces, bueno, se desarrollaron diversos modelos para el átomo y uno en concreto es lo que se llama el modelo planetario de Rutherford. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dijo, bueno, para yo intentar ver cómo son los átomos, lo que tengo es que intentar penetrar en su interior. Entonces lo que hacían, claro, no puedo utilizar un cuchillo para cortar un átomo. Entonces, para penetrar en el interior tengo que enviar una sonda, analizar qué pasa dentro. Entonces lo que hacían eran enviar partículas cargadas, muy energéticas, y entonces esas partículas penetraban en el interior del átomo y, digamos, luego lo que estaba en el interior, como si fuera una caja negra, donde yo le envío una señal de entrada, y lo que hay en el interior de la caja negra esa, interfiere con lo que yo envío y analizo lo que sale. Sí. Esto se utiliza mucho en física, es un método para, ¿no? Es decir, enviar algo conocido y analizar Lo que sale sale ahora. para deducir lo que hay en el. Bueno, pues entonces Rutherford, para explicar las desviaciones de las partículas que enviaba, diseñó un modelo que explicaba
el comportamiento de esas partículas. Y ese modelo requería que hubiese una parte interior muy masiva, de carga positiva y muy concentrada. Sí. Ese era el núcleo del átomo. Y alrededor estaban los electrones. No se sabía muy bien cómo. Pero bueno, un modelo podía ser que los electrones estaban en órbitas alrededor del núcleo, como si fuera un sistema solar en miniatura. La imagen además es bastante atractiva. Lo típico de tener un protón y un electrón, tienes el del hidrógeno y es muy fácil de utilizar. Efectivamente. Pero hay un grave problema, y es que las leyes de la física dicen que las cargas aceleradas emiten radiación. Entonces, es decir, eso es una ley física de la física clásica. Entonces, claro, si el electrón está dando vueltas alrededor del núcleo, está acelerado, porque está curvándose su trayectoria. Entonces el electrón tendría que estar emitiendo energía. Y si emite energía, su órbita cada vez es más pequeña hasta que cae en el núcleo. De forma que tú y yo no podríamos estar hablando ahora porque colapsaría nuestra materia. Entonces, bueno, eso no es así. Menos mal. Y entonces había que intentar darle una explicación. Bueno, por otra parte, hay una cuestión, digamos, que yo creo que se les ocurrió en su momento, aunque la verdad es que no lo he visto esto muy indicado, que es lo siguiente, es decir, ¿por qué todos los átomos son iguales? Quiero decir, ¿por qué todos los átomos de hidrógeno son iguales? Ya. ¿Por qué todos los átomos de oxígeno son iguales? Salvo, en fin, lo de los isótopos y tal, ¿no? Pero ¿por qué son todos iguales? Bueno, esto nos lleva a pensar que los átomos deben tener en su interior algo que los constriña, es decir, unas condiciones que restrinjan las posibilidades que tiene esa estructura de ser. Porque, por ejemplo, si uno piensa en los sistemas planetarios, pues seguramente si encuentra otro sistema planetario no se parece en nada al nuestro. Ya. Es decir, los sistemas planetarios son todos distintos, pero los átomos son todos iguales. Eso significa que en los sistemas planetarios no hay restricciones donde puedo colocar yo un planeta orbitando alrededor de una estrella, a la distancia, y en cambio en el interior de los átomos tiene que haber condiciones restrictivas. Estas condiciones restrictivas son los famosos números cuánticos. Vale. Nos acercamos al... Bien, estamos acercándonos. Estamos en la época ya en la que se desarrolla lo que se llama el átomo de Bohr, ¿no? Entonces Bohr introduce la cuantización de las órbitas y entonces hace una especie de pupurri donde utiliza cosas de la física clásica y, digamos, cosas nuevas de restricciones y tal, productos de esta nueva fisión cuántica, etcétera, pero como sacadas de la manga. Si no hay nada estructurado ahí. Tal. Esto es lo que se conoce. Luego las órbitas pasaron a ser elípticas, etcétera. Los números cuánticos aumentaron. Y entonces esto es lo que se conoce como la vieja teoría cuántica. Okay. Entonces estamos en 1925-26 ya. Y ahí se produce la gran revolución, que es cuando dos personajes que son Heisenberg y Schrödinger. Que tiene un gato. Efectivamente, el famoso gato que lleva su nombre, aparecen en escena. Entonces, digamos que Heisenberg lo que dice es, aquí solo se puede hablar en física y en ciencia de lo que uno es capaz de medir. De forma que lo que yo mido de los átomos es la energía que emiten, todo este tipo de cosas y tal. Entonces yo tengo que construir una teoría basándome en lo que yo observo. Él dice que se apoyaba en esto, en las ideas de Einstein, en la teoría de la relatividad, ¿no? Es decir, que también en la teoría de la relatividad, pues digamos, uno entra en concurso la idea de que lo que uno observa, ¿no? Los observadores, etcétera, y todo este tipo de cosas. Bueno, pues Heisenberg introduce esta visión y crea una teoría con un soporte matemático potentísimo que ni él sabía qué diablos estaba construyendo. Sí, porque en la época en que lo introdujo, él no sabía demasiado sobre matrices, no se estudiaban las matrices en esa época. Ahora se estudia en bachillerato. En esa época la teoría de matrices no ni idea, los físicos no tenían ni idea de este asunto. Pero bueno, se vio obligado a meter este tipo de cosas y tal, luego recibió ayuda y al final desarrollaron lo que se conoce como mecánica de matrices, que es la primera formulación
de la mecánica cuántica moderna. Pero casi por esas mismas fechas, Schrödinger introduce otra forma de aproximarse al asunto, que es utilizando un lenguaje matemático más conocido por los científicos de la época y más usual en física, que es las ecuaciones diferenciales. Okay. Y entonces es capaz de escribir lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Entonces esa es la ecuación clave y es la ecuación que se utiliza para hacer cálculos en mecánica cuántica y todo este tipo de cosas. Porque a Schrödinger tenía una filosofía de la ciencia completamente distinta a la de Heisenberg. Heisenberg era lo que puedo medir y lo que puedo observar. Sí, era una visión muy positivista de lo que se llama así, una visión muy positivista de la ciencia. Es decir, yo solo puedo hablar en ciencia de las cosas que puedo medir. De las cosas que no puedo medir, no puedo decir nada. Hasta que sepa cómo medirla. Y hablo solo de lo que mido. Ya. No hablo de, por ejemplo, Heisenberg no hablaba de la realidad en sí, es decir, de qué era un electrón, qué era tal, que esa pregunta no tenía sentido en física, sino solamente las cosas que tienen sentido en física son aquellas que yo puedo, de las que yo puedo dar una medida, lo puedo medir. Bueno, entonces, digamos que esto va a tener luego una cola bastante grande, porque es origen de lo que se llaman las controversias de la mecánica cuántica, ¿no? Que son, la mecánica cuántica no es tanto difícil por el lenguaje que utiliza, porque es un lenguaje de unas matemáticas que no son excesivamente complicadas, aunque tengan nombres rimbombantes como el espacio de Hilbert y tal, y cosas raras de estas y tal, pero digamos es asequible, sino digamos lo complicado de la cuántica es la interpretación que se le da a lo que tú tienes y estás analizando, lo que es la realidad, etcétera, todo este tipo de cosas. Bueno, entonces, digamos que se expanden estas dos teorías, la teoría de la formulación de Heisenberg, mecánica de matrices, y la formulación de Heisenberg, que es de Schrödinger, que es la mecánica ondulatoria. Vale. Porque la ecuación que él escribe es como una especie de ecuación de ondas. Sí. Es decir, hay algo que se propaga y evoluciona y tal. Yo lo creo aquí, luego se va propagando y se difunde por ahí como una onda. Schrödinger sí tenía una visión más de la ciencia de lo que contraria a la de Heisenberg. Sí, era como más clásica, se aproximaba más a la que tenía Einstein mismo, porque Einstein luego, aunque fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica y tal, luego a él no le gustaba nada la teoría, porque decía que era una teoría incompleta, porque negaba algo que para él era esencial, que era la noción de realidad, es decir, que la ciencia se debe ocupar de lo que es, no de lo que nosotros observamos. Sino de lo que es. Intentar dar una explicación de lo que es, de la realidad. Pero esta visión no tiene, digamos, está puesta en cuestión por la propia mecánica cuántica, ¿no? Pero bueno, esto es, digamos, como mucho más lejano. No sé por dónde vamos ya. A ver, habíamos quedado con las dos variables, la de ondas. Sí, bueno, quiero decir que, bueno, luego en el año 1927 se celebra un congreso, se llama el Congreso de Solvay, y patrocinado por un mecenas y tal, interesado en la ciencia, que reúne a todos los físicos del momento. Entonces hay una foto icónica, que es probablemente la foto más importante dentro de la historia de la ciencia, porque allí están prácticamente todos los grandes científicos de la primera mitad del siglo XX, bueno, 1926. Las primeras décadas del siglo XX. ¿No? Ahí está Marie Curie, Lorentz, Einstein, Schrödinger, Dirac, bien, todos están ahí. Y es una foto preciosa. Y la conferencia tenía el título Sobre electrones y fotones. Vale. Y era precisamente para hablar sobre la mecánica cuántica. Bueno, y aquí en esta conferencia de Solvay, aparte de las ponencias que presentan y tal, tiene lugar no exactamente el inicio, pero sí un momento importante de lo que se conocerá luego como la controversia Bohr-Einstein. Es decir, por un lado estaba el equipo de Bohr, que era Heisenberg, Jordan, toda esta gente, Bohr, etc. Era lo que se llama la escuela de Copenhague, Copenhague-Gotinga. Y por otro lado estaban
vamos a llamarlo así, los disidentes de la mecánica cuántica, que eran de Broglie, Einstein, Schrödinger, unos cuantos. Vale. Los disidentes eran potentes, porque estaba Einstein, que era el papa de la física en aquella época, pero, digamos, en la controversia, es decir, era mayoría los que se ascribían a las posiciones de Bohr, etc. Uh-huh. De hecho, bueno, pues Einstein, en el tiempo que duró el Congreso y tal, pues puso una serie de objeciones a la mecánica cuántica y tal. Y entonces se cuenta que Bohr se iba siempre muy preocupado a la cama y tal, pero al día siguiente volvía con la respuesta a la objeción que le había puesto Einstein. Incluso, digamos, le puso una objeción y la resolvió utilizando la propia teoría de la gravitación de Einstein. Un poco como Tomás, para que sí, vuelva. Exacto. Entonces, digamos, teóricamente se llegó al acuerdo de que en la controversia, pues la posición de Bohr había sido la más. Pero ni Bohr convenció a Einstein, ni Einstein consiguió, digamos, desarticular todo el entramado de la mecánica cuántica y tal. Pero bueno, esto de otra forma tampoco acabaría aquí, porque en 1935 Einstein, con otros dos físicos, introdujo lo que se llama el experimento EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, uh-huh, en el que le hace una propuesta, un experimento mental que puso, digamos, en jaque a la mecánica cuántica y que dio, digamos, muchísima tela por cortar después de eso. Pero bueno, ahora llegamos al famoso, al gato de Schrödinger. El gato, que era la pregunta del programa anterior. Que tenía que ver con la pregunta del programa anterior. Bueno, vamos a ver. Teníamos la ecuación de Schrödinger y digamos que en la ecuación de Schrödinger aparece una cosa un tanto extraña y misteriosa, que es lo que se llama la función de onda, uh-huh, y que aparece representada por una letra griega que es la xi. Bien, entonces, en la ecuación de Schrödinger, digamos, había un problema y era el siguiente. Es decir, ¿qué diablos representa xi? Uh-huh. Porque, por ejemplo, en una ecuación de la física clásica, pues aparecen unas magnitudes que evolucionan. Por ejemplo, la posición de un objeto cambia con el tiempo y tal, sí. O la aceleración de un objeto está relacionado con la fuerza. Sí. Es decir, las variables que se introducen para explicar los fenómenos tienen, digamos, un correlato, sí, o sea, tienen una relación con algo que yo puedo tocar, ver, etc. Es decir, hay una relación como directa, ¿no? La fuerza, cronometrar, la aceleración, sí, tal, todo este tipo de cosas. Y tal. Pero en las ecuaciones de la mecánica cuántica aparece esa extraña cosa que es la función de onda. Sí. Entonces, ¿qué es la función de onda? Bueno, Schrödinger intentó darle una explicación, decir, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un electrón y que yo intento analizar cómo evoluciona. Uh-huh. Bueno, pues resulta que yo no puedo pensar en el electrón como si fuera una bolita. Ya. Porque si pienso como si fuera una bolita, no puedo explicar, por ejemplo, el fenómeno de las dos rendijas. Claro. Entonces tengo que adjudicarle alguna propiedad ondulatoria, algo relacionado con las ondas. Entonces, bueno, para Schrödinger al principio, la función psi representaba como que el electrón se difuminaba, uh-huh, es decir, en lugar de ser una cosa homogénea y tal, un punto con su masa y tal, sí, es como si se desparramara, okay, como si su carga se desparramara. Y entonces pudiera ir por las dos rendijas, tal, ¿no? La carga y tal, o eso, ¿no? Y luego unirse otra vez, en fin, hacer algo raro, no se sabía muy bien qué, pero intentó darle un sustrato físico, uh-huh, a la función esa xi. Okay. Pero no se puede. Eso no explicaba nada, en absoluto, no funcionaba y tal. Entonces, hay un físico que se llamaba Max Born, que lo que dijo, no, xi es un constructo matemático, es decir, no tiene realidad física,
no es, Como el sino dinero, es una social. manera que yo tengo para representar algo que no sé exactamente qué es, pero con este instrumento que yo utilizo doy cuenta de todos los experimentos que yo puedo hacer. Ok. Esa es la idea. Entonces, para poder hacer eso, le tuvo que adjudicar a la función esta sí un carácter que es el siguiente. Es, en realidad, una amplitud de probabilidad. Es decir, para Born, lo que se está propagando Es la probabilidad es la probabilidad de que yo, al hacer una medida, encuentre el electrón completo aquí, allí o allá. Es decir, que el electrón no está en ninguna parte, sino que está en todas partes, no a la vez, sino que hay una probabilidad de encontrarlo aquí, allá. Es eso de que solo puedes medir el tiempo en el que te lo encuentras, pero no el lugar a la posición Bueno, exacta. eso tiene que ver con lo que se llama el principio de incertidumbre o Ah, sí, indeterminación de verdad. Heisenberg, que es que hay variables que tú no puedes medir simultáneamente. Es decir, si tú mides la posición del electrón, no sabes nada sobre su velocidad. Exacto. Y si tú mides su velocidad, desconoces dónde está. Ok. Hay una colisión entre lo que se llaman variables complementarias, que muestran la dualidad onda-corpúsculo. Es decir, Claro. yo no puedo al mismo tiempo determinar su carácter ondulatorio y corpuscular simultáneamente. Esta es la esencia del principio ese de indeterminación, que es, digamos... Bueno, entonces Bohr dio una explicación de la función de ondas como si fuera una onda de probabilidad. Pero, digamos, es una onda de probabilidad que es un constructo matemático, no es que haya ahí un campo físico que empuja los electrones y todo este tipo de cosas. No es... Sino es una manera que yo tengo, es decir, una receta que yo utilizo. Una herramienta. Una herramienta que yo utilizo efectivamente para dar cuenta de los fenómenos. Y esa herramienta es perfecta. Ok. Es decir, explica prácticamente todo. todos los fenómenos y tal. Entonces, digamos, lo extraño de la cuántica es que es una receta magnífica, sirve para dar explicación de todos los fenómenos habidos y por haber, pero esconde o oculta lo que en realidad, vamos a llamarlo así, entre comillas, esto de realidad, está sucediendo. Vale. Entonces, esa ecuación tiene la particularidad de que permite lo que se llama la superposición de estados. Es decir, para yo caracterizar lo que le pasa a un ente cuántico, tengo que suponer que está simultáneamente en dos estados o más como el gato. distintos. Exactamente. Entonces, digamos, la paradoja del gato lo que hace es intentar asociar lo que es un hecho, que es la superposición que se verifica en los entes cuánticos, Sí. transmitirla a un objeto macroscópico. A un ejemplo que... Un gato, una persona, caja. una cabra, lo que diablo se le hubiera ocurrido a Schrödinger. Sí. Se le ocurrió lo del gato y entonces... Vos tenías un gato en casa y dijo, mira. Bueno, no lo sé, o porque le tenía manía a los gatos, o cualquiera sabe que... Bueno, lo cierto es que, digamos, la ecuación de Schrödinger, para explicar los fenómenos, por ejemplo, la estructura de los átomos, los orbitales, atómicos, en fin, todo este tipo de cosas, necesita, es decir, es... La superposición. La superposición de estados, se llama. Ok. Superposición de estados. De forma que, por ejemplo, en el experimento, en la paradoja esta del gato de Schrödinger, en esencia la cuestión es que yo tengo un ente cuántico, que es un átomo, que puede desintegrarse o no. Ok. ¿Vale? Entonces, ese átomo que yo tengo, que puede desintegrarse o no, yo para caracterizarlo desde el punto de vista cuántico, tengo que adjudicarle una probabilidad a que se desintegre o no se y otra a que no. Vale. De forma que el ente cuántico está en una superposición de esos dos estados. Puede ser Es una decir, cosa o la u otra a la vez. Exactamente. Bien, entonces está ahí. Es la única manera que yo tengo para caracterizarlo. Ok. Entonces, el átomo se desintegra, pero yo no sé cuándo. Pero no es porque yo desconozca qué hay en el interior, sino que es que su comportamiento es esencialmente probabilístico. Ok. O sea, la probabilidad aparece aquí
no como producto de mi desconocimiento, que es como aparece cuando yo juego a los dados, o tal, sí. pero toda esa noción de probabilidad no es la misma que esta. La probabilidad en cuántica es esencial, no es producto de mi desconocimiento. Es la naturaleza. Es su naturaleza, Ok. ser Probabilístico. digamos, probabilística. Entonces, el átomo ese está en ese estado de superposición. Ujú. Pero si yo tengo un gato ahí en el interior, digamos, esa superposición de estados se transmite a lo que está en contacto con él. Que es la caja. Que es el gato, Sí. y entonces, digamos que el gato quedaría en un estado de suspensión que sería gato vivo, gato muerto. Entonces, Schrödinger introdujo esa paradoja no para mostrar lo extraña que es la cuántica, sino para mostrar que la cuántica era absurda. Es decir, que su paradoja del gato no es algo que Schrödinger introdujera para transmitir lo misteriosa que es la cuántica, y tal, sino para decir, la cuántica es un disparate. Ok. Porque nunca hemos observado, ni hay gatos vivos y gatos muertos a la vez. vez. O el gato o está vivo o está muerto, así que no hay zarandajas. Pero la idea era que si tú metías al gato en una caja y había, creo que era una ampolla Sí, eso es. claro. Era sencillamente el átomo se desintegraba o no. Si se desintegraba, activaba un mecanismo que expulsaba veneno, sí, y el gato quedaba tieso. Eso. Entonces se iba transmitiendo la superposición del ente cuántico al artefacto que disparaba, sí, al ser vivo. El rollo del gas y al gato, finalmente. Entonces, digamos que Schrödinger introdujo el gato para mostrar que la cuántica era un disparate. De hecho, Schrödinger en su momento dijo, lamento muchísimo haber tenido algo que ver con esto de los saltos cuánticos y con la cuántica y tal. Fíjate tú, la ecuación de Schrödinger. ¿Y ahora en qué estado nos encontramos después de la ecuación de Schrödinger? ¿Qué pasa con la cuántica? ¿Qué ha pasado? Digamos que después del congreso de Solvay y tal, de la controversia con Einstein y todo este tipo de cosas y tal, digamos lo que pasaba era que la cuántica era una herramienta tan potente que permitía explicar una cantidad de cosas tremendas. Entonces los físicos se dedicaron a explicar cosas. Okay. Por ejemplo, digamos, no se entiende la estructura de los átomos sin la cuántica. Eso te permite explicar el sistema periódico, claro, pero no solo eso, sino que además no se puede entender la formación de moléculas sin entender la cuántica. Claro. Entonces, eso te permite estudiar los materiales, te permite explicar las reacciones químicas, te permite explicar el comportamiento de los sólidos, ya, te permite explicar, hay efectos de la cuántica, como por ejemplo la emisión estimulada, el fenómeno de los láseres. Ah, sí. Por ejemplo, cuando se aplica la cuántica al estado sólido, a la materia condensada y tal, pues esto permite explicar por qué existen conductores, semiconductores, aislantes. Desde el momento en que se introducen los semiconductores, pues hay toda una tecnología asociada a ellas, que es la construcción de lo que se llaman diodos semiconductores y un elemento importantísimo que son los transistores. Digamos que están en el núcleo de toda la tecnología y tal. Es prácticamente, probablemente el invento más importante que ha existido casi tal, el transistor. Una cosa diminuta y tal, que funciona gracias a la cuántica y tal. Entonces, claro, los físicos se dedicaron a todo este tipo de cosas y tal. Y entonces se instaló en la comunidad científica una especie de norma que un científico posterior, se llamaba David Mermin, dice, lo que tienes que hacer es calla y calcula. O sea, como tengo esta herramienta, claro, la voy a utilizar, no entiendo cómo funciona. Y tal, que no te dediques ahora a cuestionarla sobre qué, claro, o a meterte en polémica sobre qué diablos y tal. Dedícate y calcula. Es curioso, sabemos que esta herramienta funciona, nos está llevando a inventos claro, y conclusiones, pero no sabemos cómo funciona esta herramienta. Pero digamos que no sabemos qué es lo que nos está diciendo de la realidad esta herramienta.
Entonces, digamos, esto se instaló en la comunidad científica durante larguísimo tiempo y los esfuerzos de Einstein, que a Einstein esto no le gustaba nada. No le gustaba nada porque decía que la ciencia, en su concepción, la ciencia tenía que explicar lo que la realidad es. Entonces, él hizo ese experimento que te di, ese experimento no, Einstein era muy aficionado a lo que se llaman los experimentos mentales, ¿no? A proponer cosas. Entonces, él con dos ayudantes, creo que eran, en su momento, Podolsky, Rosen y tal, escribieron un artículo para mostrar que la mecánica cuántica era una teoría incompleta. Es decir, que existían elementos de realidad, existían, variables que la mecánica cuántica no era capaz de explicar. No era capaz de llegar a ellos utilizando como recurso la función psi, esta famosa. La función psi es lo que se llama la función de ondas, o nos indica cómo es el estado de un sistema. Es la máxima información que uno tiene sobre el estado de un sistema. Entonces lo que decía Einstein es que existe todavía una realidad más oculta que la función de ondas no capta. Eso es lo que se conoce como variables ocultas. Es decir, hay variables ocultas. Viene a ser algo así como cuando yo estudio un fenómeno desde el punto de vista macroscópico, o sea, ahora como lo vemos y tal, y que hay algo interior que me lo explica, ¿no? Es lo que se llama cuando uno da el salto de, por ejemplo, la termodinámica y tal, a la mecánica estadística. Claro. Decir, hay otra cosa en el interior, oculto, que yo no lo veo, pero que me permite explicar lo anterior. Bueno, pues para Einstein existían en la mecánica cuántica variables ocultas que la teoría no era capaz de captar. Por lo tanto, era incompleta. Entonces, él introdujo este experimento mental. Este experimento mental luego se refinó y lo importante es que en el año 60, más o menos por ahí, sí creo que fue en el año 60, pudo ponerse a prueba. Esta es la cuestión. Es decir, en 1956 Bonn desarrolló el experimento, hizo el experimento en términos más sencillos y precisos, y luego un físico que se llamó John Stuart Bell hizo un análisis de este experimento, del experimento EPR y tal, y llegó a la conclusión, o obtuvo matemáticamente, unas desigualdades, que se llaman desigualdades de Bell, que cumple toda teoría que admita que existe una realidad local, es decir, que las cosas existen, tienen realidad, y además que no hay interacciones entre un lugar y otro más rápido que la velocidad de la luz. ¿Vale? Es lo que se llama el principio de localidad y de realismo. Entonces, si una teoría cumple estas dos cosas, verifica una desigualdad matemática, con unas variables y tal. Bueno, pues resulta que esta desigualdad, si se pone a prueba experimentalmente, no se cumple. Y quien viola esa desigualdad es la teoría cuántica. Es decir, que la teoría cuántica, cumple las desigualdades de Bell. Viola las desigualdades de Bell, y toda teoría local y realista tiene que cumplirla. Por lo tanto, aunque la mecánica cuántica no sea cierta, que podría ser, la teoría que la sustituya no puede ser realista y local. O sea que esto es una cosa súper potente, muy potente y tal, y claro, esto ya desarticuló un poco las objeciones de Einstein. Y, lo interesante de este asunto es que Einstein puso de manifiesto que la mecánica cuántica era todavía más rara que lo que hemos mencionado. Es decir, que existen efectivamente lo que Einstein llamaba acciones fantasmales a distancia. Es decir, que cosas que yo hago aquí, repercuten allá instantáneamente. Bueno, el aleteo de una mariposa en China. No, porque el aleteo necesita un tiempo para llegar. En cambio, esto es algo instantáneo.
digamos que aparentemente viola la teoría de la relatividad, porque la teoría de la relatividad dice que no se puede transmitir información ninguna con una velocidad mayor que la de la luz. Claro. Es decir, la luz es Lo más rápido. la velocidad máxima. Sí. Entonces, si yo hago algo aquí, para que lo note allí, tiene que llegar la luz. Tiene que llegar con la velocidad de la luz. No, esto que se llama el entrelazamiento cuántico, lo que muestra es que existen objetos cuánticos entrelazados, de forma que su funcionamiento no depende, o sea, yo no puedo explicarlo como suma de las partes, Sí. sino que tiene unas propiedades que emergen de ese entrelazamiento. Vale. Es decir, que no son la suma de las dos, sino es un objeto Es un objeto que está entrelazado. que está entrelazado y permite el que si yo hago una medida aquí, eso repercuta allá. Entonces uno dice, coño, pues viola la teoría de la Pues es un relatividad. fantasma, claro, Y entonces la cuestión es, no, porque yo no puedo transmitir información. Porque lo que yo mido aquí, no sé qué diablos me va a producir. Por lo tanto, no puedo transmitirle allá ninguna información. No es información. Porque yo no sé lo que pasa aquí. Esta es un poco la idea. Tú sabes que se transmiten cosas, pero no sabes qué se está transmitiendo desde Sí, un sitio pero a otro. no, yo no sé si se transmiten cosas. No O sé. se sabe. Digamos que los estados están enlazados y permiten este extraño comportamiento. Esto, aunque parezca mentira y tal, ficción y tal, todo esto, esto que Einstein puso de manifiesto, aunque su teoría o su análisis fuera rebatido, sin embargo las consecuencias de esto han sido importantísimas. Entonces, pese a equivocarse, Einstein, digamos, en este artículo, este que se llama Einstein, Podolsky y Russell, EPR y tal, desató o puso de manifiesto la extrañeza aún mayor que tenía la mecánica cuántica, que es lo que se llama esto del entrelazamiento. Y el gato de Schrödinger salió después de esta controversia. Okay. Era, digamos, como un clavo más, suponían Schrödinger y Einstein, en el ataúd de la mecánica cuántica. Pero no, la mecánica cuántica estaba vivita y coleando, como el gato. Como el gato estaba vivo. Bien, entonces hay, digamos, muchas otras cosas. De entre los 60 hasta no ahora. No sé ya si con lo que hemos dicho hoy hablado es suficiente. Podemos dejar algo abierto. Sí, una pregunta para el próximo programa. Sí. Digamos que la pregunta que podíamos dejarle a quien viene, que viene a hablar sobre, creo que, química, la materia o algo así, es, bueno, los alquimistas soñaban en su momento y tal, pues con producir, digamos... La transmutación. Producir oro y tal, ¿no? Digamos que existen ahora nuevos, no alquimistas, sino transmutadores de la materia actualmente. Es decir, ¿cómo es el mecanismo, o si existe un mecanismo de transmutación de la materia? Lo dejamos ahí abierto. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido un tour de force que se llama. Muchas gracias, Miguel. Y nada, acabamos el programa hoy. Soy Laura Hernández y hasta el próximo programa. Bueno, pues hasta luego.